Pepe Mediavilla es el actor de doblaje de Morgan Freeman. Es maravilloso. Fue también Gandalf, Michael Clarke Duncan en La Milla Verde. Sus dos hijos, Nuria y José Luis, son dos de los actores de doblaje más conocidos de España. Nuria es la que dobla a Helena Bonham Carter, Kate Winslet, Angelina Jolie, bagaje Cameron Díaz, José Luis. Su primer doblaje fue el de Elliot Nete. Sí. Pero hay que trabajar, hay que moverse. La industria es muy complicada. Hay que tener contactos hasta debajo de las piedras, tío. Es una profesión que es muy complicada porque somos muchos. Hay muchísimo ego. El motivo real por el que ella va a recoger la caja es para pedirle a él que borre un vídeo porno que se hicieron años atrás. Cuando eran pareja. Hola. Buenos días, casi tardes a todos. Estamos aquí en Navarro Garoe Podcast, un día más. Saludar a todos los suscriptores, animaros a aquellos que lo veáis a que deis likes, muchos likes, y que os suscribáis, por supuesto. Hoy contamos con Juanlu Moreno Somé, uno de los mejores directores de este país. Bueno. Para mí, indudable. Juanlu, es un verdadero placer contar contigo hoy aquí. Igualmente, ¿vale? Robert. Nosotros siempre, esta es tu casa, lo sabes. Hemos hecho algún proyecto con Navarro Garoe Producciones, con vosotros, y de verdad que tú eres un mega crack, ¿eh? Ya desde el primer momento nos has caído estupendo y ya dijimos, oye, tenemos que fichar a este chico para un podcast maravilloso, ¿no? Porque ya veréis que habla poquito. Si yo hablo, no veas tú con Juanlu. No sé por qué. Porque soy andaluz a lo mejor o porque... No pasa. Entre canarios y andaluces, de Madrid para abajo hablamos todos muchísimo. Totalmente. Juanlu, lo primero, comentarte un poquito. Lo que hacemos habitualmente con los invitados que tenemos en el podcast es hacer una pequeña cronología en cuanto al... Primero hablamos un poco de la parte personal, en la cual los seguidores del podcast podrán saber quién eres, de dónde vienes. Tienes 42 años, me estabas diciendo antes. Pero no los aparento. No los aparentas muchos menos. Es maravilloso. Por eso yo también vengo todo desaliñado, digo, así parece más joven el invitado. Eres malagueño. Sí, señor. ¿Vale? Y lo único es que nos cuentes un poquito, pues, ¿quién eres, Juanlu? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos todos? Porque ¿Quiénes estamos somos todos? aquí. ¿Quién soy, dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿No? Bueno, lo primero que te quiero decir, Robert, es que para mí es un gustazo estar aquí hoy contigo. Me apetecía muchísimo, además, estar aquí compartiendo contigo, con todos los suscriptores. Suscribíos, por favor. Claro que sí. Y nada, se me ha caído un poco de agua, no pasa nada. No pasa nada. Yo soy malagueño. Yo nací en el Mundial de Naranjito. Ole. Literalmente, además, mi cumpleaños casi coincide con una semifinal. ¿Sí? Esta es una anécdota que yo siempre le cuento a todo el mundo. Mi madre, el día que rompió aguas, fue en una semifinal, que además creo que jugó, no sé si jugó Italia o Brasil, uno de estos. Mi padre no se enteraba, se iba al bar. Pepe Luis, que he roto agua. Venga, hasta luego, voy a ver fútbol. Y mi padre se fue a ver el fútbol y no sabía que mi madre estaba rompiendo aguas. Claro, y ya al día siguiente, pues ya se enteró y dijo, uy, pues mira, el varón, el deseado. He sido padre, ¿no? Claro, que maravilloso. ¿De qué parte de Málaga eres, Juanlu? ¿Eres de Málaga capital o de...? Sí, de la Malagueta, concretamente, es toda mi familia, yo me he criado allí. Nada, pues yo tengo una circunstancia vital desde que era muy pequeño. Yo me acuerdo que además la primera película que yo vi en el cine con mi padre fueron He-Man y los Masters del Universo. Madre mía. Con Dolph Lundgren y Fred Langella haciendo de Skeletor, sí. que fue una experiencia. Y yo siempre, Robert, tío, yo siempre he recordado que el cine siempre ha sido parte de mi vida. Ha sido una cosa que para mí ha sido súper importante. Ese cine, esas películas de la infancia, sobre todo los años 80, que es donde yo más he mamado. Claro. Y para mí ha sido muy importante. Y yo siempre he tenido ese amor por y para el cine. Y fue una circunstancia vital mía muy importante. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años. De una enfermedad que es una desgracia, la ELA, que no le recomiendo, vamos, ni mi peor enemigo le recomendaría, le desearía que tuviera esa enfermedad. Esclerosis lateral amiotrófica. Exacto. ¿Estuvo padeciéndola muchos años, Juan? 2 años. La padeció muy jovencito, pasa que él tenía 48 años cuando se marchó. Son muy duras de llevar por las familias, ¿no? Sí. Ahí me sale el trabajador social que llevo dentro cuando hablamos de estos temas. Es muy duro.
Juanlu, solamente un pequeño detalle, ¿no? Porque como hacemos el podcast y queremos que sea como muy amplio, sabemos que hay muchos de los seguidores que son gente muy jovencita, ¿no? Entonces, tú has dicho que He-Man, y los Masters hay del mucha Universo. gente que no tiene ni puñetera idea de lo que es He-Man. ¿Qué es He-Man? ¿Qué tipo de cine es? Madre mía, He-Man y los Masters del Universo. ¿Sí? A ver, alecciona. Generación Z Grijander. He-Man eran unos muñecos que salieron en los 80, que esos muñecos se hicieron muy, muy, muy famosos e hicieron una serie de animación sobre un hombre que empuñaba una espada y con esa espada se convertía en el hombre más fuerte del universo, que tenía que enfrentarse con las fuerzas del mal. En este caso era un tipo que era un esqueleto que se llamaba Skeletor, una calavera que se llamaba Skeletor. Entonces hicieron una película, una productora de aquel entonces americana, hizo una película basada en esos personajes. De hecho, si buscáis en internet, hay muchísimas referencias a esto. Netflix ha estrenado recientemente una serie de animación, He-Man Revelation y He-Man Revolution, que es un remake, como una continuación de la serie original de los años 80 de Fan Animation, que es la productora que hacía este tipo de serie. Y yo te digo, yo es que era un fan aférrimo. Bueno, en esa época que te voy a contar, He-Man... Si lo ven los chicos van a flipar, porque yo me acuerdo era una especie de Rey Arturo, porque era una espada, era todo en torno a la espada, ese medio láser. Eso es. Y luego me acuerdo que iban una especie de lanchas voladoras que peleaban ahí, el Skeletor detrás y el otro detrás. Castillos, te mataré, He-Man, así como muy sobreactuada la voz. Era muy gracioso, muy gracioso. Por el poder de Grayskull. Sí, me acuerdo que tal. No era un gran fan, pero me acuerdo de verlos, los He-Man, y te divertía mucho, ¿no? Entonces, volviendo a todo el tema de lo que ¿tú crees que eso marcó tus ganas de convertirte, de meterte en el mundo audiovisual, de la dirección y todo eso? Mira, yo recuerdo que además yo con mi padre me llevaba muchísimo allí al América Multicines, allí en Málaga, un cine que ya no existe, que ahora es un bloque de edificios. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención porque es que veía cualquier cosa, o sea, yo vi Batman, el Batman de Tim Burton. Ostras. Veía pelis de acción con mi padre, que a mí el cine de acción me apasiona. Yo me acuerdo de esa época cuando era pequeño, que veía muchísimo cine, mucho cine. No era buen estudiante cuando era pequeño, porque además a mí estudiar nunca se me ha dado bien hasta que empecé a estudiar cine años después, pero de eso luego hablamos. Claro. Y yo me acuerdo que además tenía esa circunstancia vital tan complicada, y yo recuerdo en el estreno en febrero del 97, que se estrenó en Canal Plus El Día de la Bestia del Ex de la Iglesia. Para mí ese fue el momento en el que yo decidí con 14 años que quería hacer eso. Yo quería hacer cine. Y encima, como ya venía precedido por todo ese cine que ya veía desde que era pequeño, todas esas películas de acción, de comedia, de tal, de fantasía, pues yo cogí y dije, yo necesito hacer esto en mi vida. ¿Qué pasó? Bueno, pues como ya te digo, yo era mal estudiante, tenía una circunstancia vital un poco complicada, y yo tardé un poquito en terminar los estudios, porque además compaginaba estudios con trabajo. Entonces, bueno, terminé más tarde de lo habitual y empecé a estudiar con 25 años un grado superior en realización audiovisual en Málaga. Vale. Yo tenía en mi cabeza siempre Madrid. Sí. Y aquí estamos. Aquí estamos, bueno. Ese niño de 14 años y ahora este hombre de 42, sí, aquí estamos. Pero un amigo en aquella época me recomendó y me dijo, oye, los grados superiores son muy importantes porque son más técnicos, igual te convendría hacer uno, y me informé y en Málaga había uno, CESUR, y una escuela de allí de grado superior, y empecé haciendo grado superior. Vale. ¿Qué pasó? Terminé grado superior, la verdad que con mucha ilusión, con muy bien aprendido, además dábamos de todo, dábamos realización, teatro, realización en cine, montaje, dábamos de todo un poco. Y ya era el momento cuando me saqué el grado superior, no es diplomatura, el técnico superior, y digo, pues ya me tengo que ir. Claro. Pero, ¿qué pasó? Que yo quería irme a Madrid sí o sí. Entonces yo descubrí que en Barcelona también había muy buenas escuelas de cine. Entonces yo fui a ver varias escuelas de cine, hubo una que me llamó muchísimo la atención y me fui a estudiar cine a Barcelona. Fíjate que yo no lo sabía, pero lo iréis viendo porque luego hablaremos de tus trabajos, pero curiosamente veo mucho actor catalán, mucha cosa catalana, y le decía precisamente ayer a Alexandra, que lo hablaba con ella, una compañera, y le decía, yo creo que Juanlu
algo tiene que ver con Cataluña, porque hay mucha gente catalana, mucho actor catalán, mucha Sí. gente de doblaje. Entonces estuviste estudiando en Barcelona. Estudié en Barcelona en el CEC, Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Y he estudiado gente, pues, tipo Jaume Balagueró, el director de cine, Santiago Zanú, Eduard Fernández, el actor, estudio interpretación también allí hace muchísimos años. Qué bueno, qué bueno. Y yo, sobre todo, además, el primer año me acuerdo que el primer año es un genérico y luego los otros 2 años, segundo y tercero, es la especialidad en dirección. Yo me acuerdo que fue un puñetazo de humildad en la cara porque yo pensaba, yo ya sé dirigir, yo sé muchas cosas. Y cuando me di cuenta, cuando daban historia del cine, todo lo que ya había previo, digo, no tengo ni idea de nada, tío. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, totalmente. Yo veía películas del año 17, del año 24, de los años 40. Y digo, ¿cuánto cine y cuánta historia se ha hecho? Pero bueno, y aún así, 15 años después de haber empezado a estudiar en Barcelona, sigo pensando que aún así hay historias, hay cine y hay muchísimo, que es que hay historias que a mí me alucinan enterarme que eso se hizo en los años 60, en los 70, y digo, pero qué cabezas, ¿cómo se hace esto en esa época? Es la sensación a veces, Juanlu, quizás de que uno se morirá sin haber visto todo lo que podía haber Totalmente. visto. A ver, esto ya son gustos. Yo, por ejemplo, yo puedo decir que no me mate la gente que son de generación un poquito como la nuestra, un poquito previa. Yo, por ejemplo, igual esto es un poco impopular, yo no puedo terminar de ver Lo que el viento se llevó. Lo siento mucho. Es una película, yo he visto Los 10 mandamientos, Ben-Hur, he visto, una película del año 17, que no me acuerdo, que era de Griffith, el director, me acordaré del título. Sí. El nacimiento de una nación, se llamaba la película, que duraba como 3 horas y pico, muda. No tengo narices de terminar de ver Lo que el viento se llevó. Creo que es una película que en mi vida puedo decir, si me muero y no la veo, tampoco me voy a morir. Pero una pregunta, ¿sabes lo que te digo? ¿Nunca has podido verla? O sea, ¿o eso te ocurre ahora? No, yo la veo 1 hora y digo... Es que no me te apetece. aporta, ¿no? No es que no me aporte, es que hay historias, no sé si te pasa a ti, yo veo historias y de repente hay historias que digo, me llama más la atención, me llama menos la atención. Es como las series. Las series, a día de hoy hay series, bueno, por ejemplo, Juego de Tronos es una serie que yo me enganché y me la vi entera en 2 meses. Claro. Eso fue espectacular. Pero yo te reconozco que hay series que me cuesta muchísimo más ver y que digo, a lo mejor no puedo pasar del primero al segundo capítulo, no te caigas. Me lo tiro. Disculpad. El primero al segundo capítulo yo no puedo terminarlo. Yo Lo que el viento se llevó la he visto. La vi una primera vez y yo creo que terminé así, ¿no? Como con tics y todo eso. No, de verdad, porque se me hizo muy larga, ¿no? Muy tediosa. Y recuerdo de alguna segunda vez que la vi también, porque es como muy romanticona en realidad y muy de sacrificio, ¿no? La Escarlata O'Hara y todo el rey. Bueno, y creo que se la puse a mis padres. Ah, sí. Y la tuvimos que ver en cuatro partes. Pero fíjate, eso también depende un poco del momento vital en el que tú te encuentres. Yo me he dado cuenta, tío, no sé si te pasa, que yo hay momentos en los que a lo mejor me veo una peli del tirón 3 horas y me la como con patatas y me encanta, y otras pelis que a lo mejor durando menos la ves como por fascículos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es horrible. Entonces, bueno, ya está, no pasa nada. Nos moriremos sin ver muchas cosas y aprovecharemos el presente y viviremos esta vida tan maravillosa diciendo, oye, pues ya está, pues estoy viviendo y haciendo y viendo muchísimo cine, porque es que hay tanto buen cine, y la sensación mía que tuve, tío, fue ostras, no he visto nada y me queda mucho por ver. No voy a perder el tiempo con algo que no me termina de ver. Claro. Una pregunta, ¿tú te sientes encasillado o tú te definirías como director de algún tipo de cine? No. Porque es algo curioso también, ¿no? Porque tú y yo nos hemos conocido en un entorno de un grupo de amigos comunes que bueno, tiran mucho por el cine de terror. Sí. Has nombrado El Día de la Bestia, que me acuerdo cuando estuvimos de camino a Tarazona, que salíamos por las columnas de Plaza de Castilla, de las Kío, y decías, aquí, además me lo acabo de recordar, ahora no me acordaba, que me dijiste, mira, por esto soy yo director. Además, lo señalaste porque vi la del Día de la Bestia, ¿no? De la iglesia. Y claro, nos movemos en un mundillo así que hemos visto muchas cositas de terror y tal. Pero lo que yo he visto de tu trabajo, Juanlu, lo primero, que creo que es la primera de muchas veces que lo voy a repetir en este podcast, una sensibilidad excepcional, o sea, hasta límites insospechados. Ha sido una gratísima sorpresa ver la sensibilidad con la que tratas la imagen, el sonido. Mira, te voy a decir algo que para mí es algo que yo no entiendo mucho, pero como tengo una pareja que es actriz, pues cada día estoy más metido en este mundo. La dirección de actores, tío.
O sea, yo no sé por qué, pero en tus trabajos, Juanlu, se nota que está hablado, que está trabajado. Mucho. El actor se le ve tranquilo interpretando. Y me explico, ¿no? No a lo mejor algo trepidante, sino muy trabajaditos, muy tranquilos, muy sosegados, que luego ya te puede gustar un actor más, te puede gustar menos, te puede tal, pero que cree, y eso creo que es mérito del director siempre, ¿no? El crear ese clímax, ¿no? Bueno, pues por la parte que me toca, muchas gracias, me alegro que te guste mi trabajo. Yo siempre he sido una persona que para mí yo le da muchísima importancia al que quiero contar. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que me gustaría que el espectador sintiera en ese momento? Que me gustaría, porque además soy una persona que la empatía a la hora del trabajo creo que es muy importante. He trabajado mucho y sobre todo una cosa que a mí me ha venido muy bien ha sido trabajar para los demás. Yo, aparte de dirigir, he currado mucho de making of, de script, he currado muchísimo. Y ver trabajar a los demás y aprender de gente que sabe más que tú en ciertos aspectos, para mí ha sido muy clave. Porque hay una cosa que creo que a los directores nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos, es que tenemos mucho ego. Y mucho ego que hay que muchas veces medir. Y es muy importante que si alguien sabe más que tú, de guión, de foto, de las interpretaciones, de arte y demás, confíes. Una cosa es lo que tú dices, oye, me gustaría, mi punto de vista, mi visión es que yo quiero que esto esté así, me pongas esto aquí y tal. Y luego ya, pues, dejarte proponer, que... Saber rodearte, ¿no? Eso es. Saber rodearte del talento, ¿no? Claro, no, hombre, es que eso es súper importante y que también la gente tiene que saber cuál es el trabajo que hace. Entonces... A mí me gusta mucho, yo soy una persona, te lo he comentado antes, yo soy muy moralista en mis historias. A mí me gusta mucho trabajar la moralidad, que el espectador se haga constantemente preguntas y no dejarlo todo tan claro. Lo consigues, ¿eh? Bueno, gracias. Esa es la intención de los trabajos. ¿Sabes que lo que estás diciendo es similar a lo que dice un actor no muy conocido, ¿no? Un tal Clint Eastwood. Vi un reportaje de él y, me suena de algo. Y decía mi madre, tremendo monstruo de la interpretación y de la dirección. A mí me gusta más como director que como actor, que ya es decir... Ha ganado con los años como actor, también te digo, ¿eh? Sí, obviamente. Que a partir de los puentes de Madison y Sin Perdón, ahí ya se notaba ya... Pues él decía que todo lo que él sabía era porque él iba prácticamente anotando de todos los grandes directores que trabajaron a lo largo de su vida. Y que fíjate, no se sintió preparado. ¿Con qué edad empezó a dirigir este hombre? Su primera película, que es del 71, que se llama Escalofrío en la noche, pues años. Tendría... No, mucho antes. Sí, yo pensaba si ahora tiene si ahora tiene 93, 94 años, pues sí. hace 50 años, pues con 40 y tantos. Lo que pasa es que Clint Eastwood ha tenido una progresión porque él lleva dirigiendo desde los años 70, pero él, cuando pegó el macro pelotazo de decir, oye... Tomadme en serio, fue con Sin Perdón. Pero él ha dirigido muchísimos peliculones. Vamos, claro. Bird, del año 88, que sale, que está protagonizada por Forest Whitaker, que es de un famoso saxofonista. Sí. Es una bestialidad para un hombre que ha dirigido y que sobre todo la gente es que no le tomaba en serio. Claro. Y Clint Eastwood, es verdad... Bueno, gracias por lo de sensibilidad. Yo pienso que, bueno, Clint Eastwood, aparte, para mí es un genio. Ese hombre, hombre, vamos, yo, Mystic River y $1 Million Baby. Yo creo que Clint Eastwood tiene una cosa, que es que tiene 5 obras maestras seguidas, que además hizo luego El Intercambio, las 2 de Iwo Jima, que me parecen fenomenal, y Gran Torino, que es una maravilla. Pero yo creo que ahí está la inteligencia a la hora de dirigir, que es... Si yo sé más que tú o el otro sabe más o tal, empápate. Yo mi punto de vista te lo voy a dar y te voy a decir, yo quiero contar esto. Por ejemplo, yo con Reencuentro, es una historia muy personal, porque Reencuentro habla de un... ¿Paramos un segundito? Paramos un segundito. Empezamos a hablar de sus trabajos, ¿no? El Reencuentro, porque esa es una obra... Permíteme que dé un prolegómeno, porque así voy... La primera de las obras que me enviaste para que pudiéramos ver y pudiéramos analizar antes de este podcast se llama El Reencuentro y es autobiográfica, ¿verdad? Sí. Es autobiográfica. Hoy yo quiero hacer un pequeño homenaje en este podcast. Aquí tengo el bigotito de mi papá, que hoy hubiera sido el cumple de papi. Yo también he perdido a mi papá. Obviamente tengo que decir también que he podido disfrutarlo hasta los 70 y pico años,
perder a papi teniendo 14 años, obviamente me solidarizo contigo porque son cosas que te quedan ahí grabadas, pero obviamente también hay veces, ¿no? Que de, como se suele decir, ¿no? Que de lo duro o de lo que te curte sale algo maravilloso y el reencuentro es un corto que os aconsejo. ¿Dónde puede ver la gente? En Vimeo. Todos mis trabajos se pueden ver en Vimeo. Se pueden ver en Vimeo, ¿vale? Entonces, bueno, es maravilloso. Bueno, de todas formas, en nuestro podcast intentaremos siempre poner referencias o lo que sea para que la gente pueda cliquear o que pueda entrar. Es algo autobiográfico con respecto a qué, y ahí ya te puedes desplayar con el tema. Vale, perfecto. Te cuento previamente. Yo antes de hacer Reencuentro yo hice varios trabajos. Lo que pasa es que eran cortos de escuela y incluso en el grado superior también hice un par de cortometrajes. Ahí conocí también a un actor que a día de hoy lo adoro, que es Roger Pera, que luego hablaremos de él. Sí. Y yo había hecho muchos trabajos. Y Reencuentro era mi segundo trabajo, el último cortometraje de mi último año de cine en la escuela en Barcelona. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cada año tenemos que dirigir un cortometraje. De todas formas, yo siempre era proclive a, cuando tengo un cortometraje, lo voy a mover por festivales, lo autodistribuía y lo movía buenamente por donde podía, ¿vale? Sí. Y claro, era el último año de escuela, yo quería contar algo muy personal. Ya de por sí ya había contado cosas personales o pensamientos míos en mis trabajos previos. ¿Anteriores? Pero ya te digo, Reencuentro para mí fue muy clave en mi carrera. Ya no solo por los actores que salen en él, que ahora hablamos de ellos si te parece, sino porque es que Reencuentro básicamente habla de esa conversación que a mí me hubiera gustado tener con mi padre con los años y decirle, oye papá, me cago en la leche que no estés aquí conmigo, te echo mucho de menos, claro. Pero lo importante es que quiero que sepas que estoy bien y que quiero que sepas que quiero que estés feliz y que voy a estar bien allá donde estés. Claro. Eso era el mensaje que quería contar con Reencuentro. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, el monólogo de él, para quien no haya visto el corto, hay un actor que yo a día de hoy lo sigo queriendo muchísimo, que ya no está entre nosotros, que es Pepe Mediavilla. Pepe Mediavilla es el actor de doblaje de Morgan Freeman. Es maravilloso. Fue también Gandalf, Michael Clarke Duncan en La Milla Verde. Vamos, y el tío se tiró 60 años de su vida trabajando por y para el doblaje. Era una máquina. De hecho, sus dos hijos, Nuria y José Luis, son dos de los actores de doblaje más conocidos de España. Nuria es la que dobla a Helena Bonham Carter, Kate Winslet, Angelina Jolie, bueno, bagaje Cameron Díaz, un bagaje impresionante. Y José Luis, fíjate qué curioso que además José Luis, su primer doblaje fue el de Elliot NT. Sí. Acabo de acordarme. ¿Esto te digo? Sí. Pues el primer doblaje fue Elliot NT. Y Nuria con 5 añitos también empezó a trabajar en el mundo del doblaje. No lo sabíamos, pero lo teníamos ahí. No, no. Pero ha sido casualidad pura y dura. Sí. Y Gordy en los Goonies, es Falcon en todas las pelis de Marvel, etc. Entonces, yo tengo un amor muy grande aparte por el doblaje, ahora hablamos de ello. Una pregunta dentro del Reencuentro, ¿no? Sí. Algo que nos ha llamado la atención, ahí detrás tenemos a nuestro compañero de sonido, Alejandro. Él a veces habla aquí en los podcasts, también nos da su opinión de algunas cositas. Fenomenal. Nos quedamos flipando con, a ver, no sé, ¿cómo conseguiste el sonido en exteriores tan brutal que tiene el Reencuentro? Porque dinos el truco. Está doblado, está tal, o sea, es impresionante, claro, pues se oye los pajarillos ahí por detrás. ¿Eso lo habéis doblado luego en un estudio? Te cuento, mira, sí. Fue muy curioso porque además fueron 4 jornadas, 3 o 4 jornadas de rodaje, no recuerdo, creo que fueron creo que 3 jornadas y hubo un parón porque Pepe tenía una boda y no podía y tuvimos que parar para rodar al día siguiente de la boda. Fue muy difícil rodar en un exterior en un parque, teníamos los permisos, además la facilidad de rodar con, oye, somos de la escuela y tal, claro. Que los de permiso de rodaje no es lo mismo cuando te profesionalizas a cuando eres estudiante, no tiene nada que ver. Y había una obra justo al lado de donde estábamos rodando. Nosotros nos acordamos de la madre del de la obra y dijimos, por Dios, ¿cómo hacemos esto? Y nada, pues en la escuela pues me echaron una mano muy, muy, muy grande a la hora de la postproducción. ¿Fue rodado en Barcelona entonces? Sí, el cortometraje está rodado en un parquecito en Barcelona. Vale. Y
Hay partes del corto que están dobladas. Sí. De hecho, ya te digo, bueno, y la música, que creo que es fundamental en esta película, era mi primera colaboración con mi amiguísimo Pablo Trujillo, que es mi compositor desde ese trabajo. Hemos trabajado siempre juntos, que además a mí me lo habían recomendado previamente, pero nunca habíamos coincidido. Y la música de Pablo creo que es muy clave cuando llega, y sobre todo el monólogo de él, que el monólogo de él es autobiográfico. Eso fue lo que me pasó a mí cuando mi padre me enteré que se lo estaban llevando en la ambulancia y demás. No voy a hacer más spoiler por si no habéis visto el corto, pero bueno, también el corto tiene 11 años, el corto. Sí. Han tenido tiempo para verlo, pero bueno. Sí. Y si no, pues Vimeo, Reencuentro. Merece la pena verlo, aunque os destriparamos todos, porque la calidad de la imagen, del sonido y la sensibilidad que transmite es maravillosa. Y mira, a mí, yo soy músico, también lo sabes. Lo mío es más la música de cantautor, etcétera, pero es verdad que el gusto que tiene este chico Pablo Trujillo, nuestras más sinceras felicitaciones, porque es un crack. Es que los momentos de la música entran espectaculares. Pues sí, pues ya te digo, pues es que la postproducción costó, el montaje también costó. Y el rodaje, mira, yo sobre todo, cuando os hablaba antes de mi trabajo con los actores y demás, yo en Reencuentro, sobre todo, a mí me gusta mucho eso, hablar con la gente y decirles, yo quiero contar esto y tal, y escuchar, y sobre todo escuchar mucho. Luego ya en mis 2 siguientes cortometrajes, yo tuve una directora de actores que, que me ayudó mucho en ello, pero yo, cuando hablo mucho de actores, a mí siempre me gusta mucho hablar de la intencionalidad, qué quiero contar, la intencionalidad de cada frase, porque creo que la intención, el subtexto y lo que hay detrás creo que es muy, muy, muy importante. Y sobre todo cuando quieres contar cosas que no son fáciles. Y tuyas, ¿no? Y sobre todo... No, totalmente. Y sobre todo, fíjate, hay 2 personas en este corto que ya no están con nosotros, que son Pepe Mediavilla, que era mi segundo trabajo con él, porque yo ya hice un corto previo con él. La historia de cómo conocí a Pepe fue maravillosa. ¿Te la cuento? Claro, a mí no, a ellos están expectantes pues por mira, os cuento la historia de cómo conocí a Pepe Mediavilla. A Morgan Freeman, ¿la voz de Morgan Freeman o de Gandalf? Y así ya lo ubicamos. Pues mira, yo era, como yo te digo, fan del doblaje. Estábamos en el primer año y todos los de mi curso tuvimos que rodar un cortometraje. Entonces una compañera, Carmen, dijo, ostras, pues necesito una voz en off, el actor es cubano, necesito a alguien que tenga una voz así muy, muy concreta, voz de negro. Y claro, yo en mi cabeza en ese momento le digo, mira, estamos en Barcelona, donde están de los mejores actores de doblaje de España. Voy a buscar el contacto y voy a ponerme en contacto con Pepe Mediavilla. Y claro, la tía Flipo me dijo, hombre, si tú hicieras eso sería maravilloso. Claro. Contacté con Pepe a través de Facebook. Se puso en contacto conmigo, hablamos, vino a la escuela. Cuando yo le conocí, te lo juro, parecía que tenía un palo en el culo porque estaba como muy serio con su cigarro. Hola, buenos días. Con esa voz tan así, tan mucho que tiene. Hola, buenos días, y tan serio y tal. Pues cuando hizo el curro, hizo la voz para el corto, nos fuimos a tomar un café, 3 horas hablando, acabamos llorando con él. Porque nos empezó a contar cosas y anécdotas del doblaje y cosas de su vida y demás. Y fue tan emocionante, fue tan bonito. Se le veía un hombre muy campechano, era muy cercano. Era una persona cercana, tío, humilde, que ya ves tú, que él se podría haber permitido a lo mejor ser un poquito más altivo y nada, al revés, cercano, trabajador, bueno, una persona, vamos. Y a raíz del tiempo... Yo tenía que escribir un cortometraje y me acordé de él y pensé en él. Y me dijo, ¿qué me quieres, por la voz? Y le dije, no, yo no te quiero por la voz, porque él ya había estudiado con 14 años, había estudiado en el Instituto del Teatro, allí en Barcelona, y él ya se había formado como actor. Y me dijo, bueno, hace años que no hago nada adelante, pero bueno, me apetece y tal. Y le gustó mucho la experiencia y cuando escribí el papel del padre en Reencuentro, pensé exclusivamente en él. Sí. Que eso para mí es vital también, vital, o sea... Que claro, que no estamos hablando con Juanlu solamente desde la perspectiva de un director, es que creas todo, o sea, me explico. Es que creas la historia, la guionizas, luego la imagen de la producción,
la humildad que se ha visto en tus palabras de decir, oye, lo que yo no sé o donde yo no llego, pues me pongo en manos de gente que pilota más que yo en todo esto. Eso es importantísimo bajo mi punto de vista, ¿no? Es que no hay otra manera de hacerlo. Si no tienes un equipo... Es que si tú te crees que tú te lo sabes todo y qué tal, pues eres Juan Palomo, te coges la pértiga, te coges la cámara, te haces las luces y tal, y lo haces todo al momento. Y no, es que Cristiano y Messi no eran nadie sin el resto de jugadores, ni sin el entrenador que le estuviera diciendo esto es así, y esto es asado, y esto tal. Y creo que es muy importante. Y ya te digo, yo terminé ese cortometraje, lo empezamos a distribuir con una distribuidora. Y vamos, creo que el recorrido fue bastante bueno. Pepe ganó 2 premios a Mejor Actor con este trabajo. Muy contento Pepe, ¿no? Porque estaba más acostumbrado a cosas, por lo que he visto de su currículum, de premios por la voz, no por la actuación tanto, ¿no? Yo nunca, jamás en la vida se me olvidará un homenaje que le hicieron en Talavera de la Reina. Sí. Porque además, fíjate, decía que su última película como actor de doblaje iba a ser la última del Hobbit, en la que él hacía otra vez de Gandalf. Entonces me acuerdo que hicieron un evento, un homenaje a su carrera allí en Talavera de la Reina. ¿Sí? Y cuando le dijeron, bueno, también has salido fuera del anonimato, te vemos en el cortometraje Reencuentro. Y él decía, sí, es mi director de cine. Eso es una cosa que a mí no se me olvidará nunca, ¿no? El cariño y el amor que yo tenía. Aparte éramos muy, muy amigos. Es que para la gente era Morgan Freeman, era Gandalf, era tal, pero es que para mí era Pepe, mi amigo Pepe. Entonces, yo tengo mucho cariño a ese trabajo y para mí fue el principio de muchas cosas, Reencuentro. Es importantísimo también, creo, reseñar que tan importante era para ti, Pepe, que lo pusiste en el papel de tu padre. Hombre, yo creo que eso, pues imagínate. Como guionista, yo creo que es un reconocimiento bárbaro, ¿no? Totalmente. Bueno, damos un salto a algo completamente diferente, porque claro, cuando yo empecé a ver tu trabajo, vi eso y dije, Dios mío, ¿no? Yo soy cantautor, muy ñoño, muy música romántica y tal. Me comuniqué muy fuertemente con lo que eran los sentimientos y aparte, habiendo perdido a papá y todo el tema, me sentí muy identificado. Yo también quiero tener esa conversación con mi padre, pero y sobre todo mi madre. No quiero que yo con ella hablo mucho y fabulo sobre cómo vamos a encontrarnos con papá cuando subamos los dos. Y tenemos un chat, creamos un chat de WhatsApp con él una vez falleció, conexión directa con el viejito, pero yo a papá lo llamaba el viejito. Y yo siempre le digo, bueno, papi, ya queda menos, ya es un hasta luego, ya en nada nos vemos, enseguida subimos y tal, vete preparando el tema arriba y tal, ¿no? Claro, pasamos a algo que se llama Last Memory, tu siguiente trabajo, ¿no? Último recuerdo, Last Memory. Sí, el último recuerdo, que claro, que no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver con el Reencuentro, que para mí también tiene una calidad brutal en la imagen. Ahí hay algunas cosas por ordenador que están súper bien hechas, que dicen, mi madre, este hombre ya, bueno, casi un apocalipsis, ¿no? Pero no tiene nada que ver y el género es completamente distinto, ¿no? Y encima está rodado en inglés, que ya es algo que ya la cabeza me hizo, digo, mi madre, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo surgió, porque también lo hiciste tú el guión. Sí, el guión es mío. Esa historia yo la tenía rondada desde hace muchísimos años porque ese corto yo quería hacerlo en un campus de cine. ¿Qué pasó? Que esa idea se descartó, pero yo de mi cabeza no se iba. Entonces, después de Reencuentro y viendo lo bien que había funcionado y demás, digo, ay, me apetece contar una historia de amor. Una historia sobre una persona que, aunque lo pierda todo y haya perdido hasta la cordura, piense que tiene algo en casa, pero que lo que tiene en casa ya no es humano, es otra cosa completamente diferente. Y como se habían hecho tantas cosas de zombie, me daba un poco de respeto porque es un corto no solo posapocalíptico, sino que toca el subgénero zombie de terror. Y yo tenía mucho respeto porque había hecho, desde Romero con sus películas de La Noche de los Muertos Vivientes, Zack Snyder hizo ese remake llamado El Amanecer de los Muertos maravillosa, estaba en esa época además Walking Dead. Yo no me basé en nada, yo me leí un libro que le recomiendo al que tenga curiosidad, que se llama Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, que te explicaba absolutamente todo, desde cómo tenía sexo un zombie hasta cómo el zombie comiendo defecaba o le salía comiendo por... Una bestialidad, una cosa que... mejor... Un poquito escatológico. Corramos un estúpido velo. Bueno, pero era un libro que era, para mí, esclarecedor. Entonces digo, voy a informarme un poco, me recomendaron que le diera una vueltecita al guión. Sí. Entonces, pues, buscamos la financiación
entró una coproductora ahí en Málaga, Caleidoscopio, que ya habían rodado cositas, Sí. y ya fue que teníamos el dinero y dijimos, vamos a rodar. ¿Por qué el corto está rodado en inglés? Pues mira, Antes de eso, no tienes Antes de eso. la referencia es el libro. Pero claro, sí que la estética, yo quiero, aunque no sea tu intención, la estética, seguidores, chicos, chicas, señores, señoras, es brutal. O sea, consigues tener una imagen muy Walking Dead, muy Guerra Mundial Z. O sea, es brutal. O sea, yo cuando lo vi digo, es tremenda calidad. O sea, parece un trocito de un cortometraje de zombies muy bien hecho, con mucho gusto. Sí, yo tuve una suerte impresionante de que tuve un profesor de cine que se llamaba Xavi Puebla, que es director de cine, y que siempre nos inducía mucho el tema del lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico es una cosa que me llamó siempre la atención porque a lo mejor te estoy contando más en un plano que con un diálogo. Entonces, para mí era muy importante trabajar y pensar mucho en la imagen sobre cómo se sentía ese hombre, esa atmósfera, ese ambiente que se crea, porque si te das cuenta son muy poquitas localizaciones, pero hay una principal que es una especie de sótano, que es donde está la sorpresa. Si no habéis visto las memories, los que habéis visto sabéis de qué os estoy hablando. Sí. Pero para mí trabajar en la imagen es muy importante porque creo que además siempre se dice el dicho, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y que es súper importante contar mucho con la imagen. Entonces me cuidé mucho la imagen, tuve un director de foto, Alberto Centeno, brutal en la iluminación. en este Son trabajo. Momentos del sótano de media luz, media penumbra. 5 premios, ganó las Memories, mejor fotografía. Es brutal. Este tío es un crack. Sí. Y ya te digo, fue un rodaje que además fueron 4 jornadas, fue un rodaje duro, pero yo me lo pasé súper bien. Fue un rodaje que para mí fue un aprendizaje, trabajé con muchísima gente. En este, como te comenté, tuve una directora de actores que trabajaba y hablaba mucho sobre cómo quería la interpretación, y ella ya se iba con los actores y yo confiaba mucho y lo dejaba. El maquillaje está hecho también por otro crack, Amador Rehac, que el tío lleva toda la vida trabajando en el maquillaje, y el maquillaje de ella, de la zombie, es espectacular. Impresionante. Entonces yo creo que esta historia, que se puede contar en absolutamente cualquier sitio, por estar rodada en inglés, porque yo creo que da igual que esté ambientada en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón, en Sudáfrica, me da igual. Creo que es una historia tan humana que llega a todo el mundo. El hecho de, yo ya lo he perdido todo, solo me quedas tú, y tú ya no eres la persona de la que me enamoré, pero sigue habiendo algo ahí, sigue habiendo un atisbo de humanidad que tú dices... De hecho, hay un gesto de humanidad precioso. Exactamente. Creo que es lo importante. No, pero estoy contigo en que si hubiera un apocalipsis zombie en el mundo, esa historia podría ocurrirnos a cualquiera. Y yo creo que ahí consigues que todos nos sintamos y digamos, joder, si a mí me ocurriera esto, también tendría ese encontronazo súper fuerte, ¿no? No, es brutal. Y Martín, el actor, que además es un tío que tú lo ves y es que es guapo. Pero qué buen actor, tío. Es holandés. Sí. La gente, si ve el corto, le sonará porque sale una película de Miguel Ángel Vivas que se llama Secuestrados. ¿Cómo conseguiste a un actor holandés para tu corto? Son estas preguntas que... ¿Por qué? Porque surgieron, claro, porque tú dices, coño, yo qué sé, no todos tenemos un amigo holandés. No, claro. ¿Cómo? No, él es actor y había hecho ya muchísimas cositas. Entonces, Martín, yo le contacté porque me lo recomendaron. Y él vivía en Madrid en esa época. Entonces le pasé el guión. Yo en esa época fue cuando empezaba a plantearme, porque yo de estudiar cine en Barcelona, volví a Málaga una temporada. Sí. Y en 2014 me vine aquí a vivir a Madrid. Entonces, cuando me vine ya a Madrid, ya tenía mucho más el contacto, mucho más fácil con él a la hora de hablar del personaje, tomarte de cómo un café quería. Exacto. ¿No? Entonces, bueno... Unas cañitas aquí en Madrid. Exacto, unas cañitas con su picoteíto, con su tapita. Y ya te digo, Martín es un pedazo de actor. Ahora está viviendo en México, se fue poco después fue a México, y en México no para de trabajar, el tío es una máquina. Sí. Y ya te digo, tuve mucha suerte porque tuve un equipo maravilloso. Lo que yo no sabía ni me esperaba después de haber rodado este corto es toda la repercusión que trajo, porque este corto hizo la friolera de 149 selecciones y 24 premios, tío. Yo no me lo esperaba nada. Cada semana
2, 3 selecciones no sé dónde, no sé qué, y digo, ¿pero qué es esto? Claro. ¿Pero qué es esto? A la gente le gusta el corto encima. Pero bueno, porque eres muy humilde, porque el corto lo ves y es una pasada, ¿eh? A la gente dice que es de mis cortos. Hay gente que le gusta mucho Das Memory y gente que le gusta más Una noche cualquiera y gente que le gusta más La última caja. Bueno, yo ahí ya en el gusto está la variedad de... Pero eso habla de la calidad del intérprete. Mi papá, como te digo yo, que en paz descanse, me decía, Roberto, lo bueno es que tiene gente a la que yo como saben ya muchos de nuestros seguidores, los podcasts y tal, yo soy cantautor y yo tengo canciones que son... Tengo muchas amistades, muchos conocidos. La preferida de uno es una, la preferida del otro es la otra, la preferida del otro es la otra. Si todo el mundo coincidiera en que la preferida es una, significa que yo pues tuve un golpe de suerte y me salió un día una canción. Pero si hay mucha gente muy variopinta, con canciones muy distintas, y a cada uno le gusta una, algo de talentito, con la humildad que hay que tener, algo del talentito hay. Si tienes gente a la que le gusta tu trabajo, a unos unas cosas más, a otros otras, significa que ahí detrás hay mucho talento y mucho trabajo, ¿eh? No, trabajo, hay que trabajar siempre sí o sí. Yo me acuerdo un tío abuelo de mi padre, que en paz descanse, que falleció hace poquito, que la última vez que lo vi el año pasado, a mí esa frase no se me olvidará nunca en la vida. Hablando del trabajo, porque sabemos que el trabajo en el cine es muy complicado llevar una estabilidad. Si trabajas en cine tienes que dar clases o buscarte las habichuelas como sea. Yo le decía, Antonio, es que es muy complicado trabajar en este mundo. Y él me contestó, lo malo sería no trabajar. Una persona que llevaba desde los 15 años hasta los 70 y tantos trabajando, tú dices, claro, es que la mentalidad de antes era muy distinta a la de ahora. Pero sí que te da un poco de perspectiva y dices, mira, da igual, tardes más, tardes menos, pero hay que trabajar, hay que moverse. La industria es muy complicada. Hay que tener contactos hasta debajo de las piedras, tío. Y ya te digo, yo tuve la suerte de que este corto gustó muchísimo, la gente le encantaba, festivales nos lo pusieron en muchísimos lados y demás. Tuvimos la inmensa suerte de que nos cogieron en un festival internacional, que eso ya nos dio directamente la candidatura ese año a los Goya, que eso fue una maravilla. Es lo top aquí a nivel nacional, ¿no? Hombre, hay 3. La gente se piensa que con la candidatura ya eres nominado y no es el caso. Pero es verdad, porque es candidatura, de la candidatura cogen a 15 finalistas y de los finalistas a los 4 o 5 nominados del momento, ¿vale? Pero bueno, que aún así es muy complicado porque... Entre muchos cortos que estés ahí, bueno, es un pedazo de mérito. Yo me acuerdo una vez que fui seleccionador de un festival, me vi 1000 cortometrajes en 4 meses. Una bestialidad. ¿No? Es que la gente se piensa que un corto se puede rodar... Mira, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Si el usuario habitual del cine nos confundimos con las películas de vez en cuando y dices, no, esto es de esta película de la otra, yo no me puedo imaginar lo que puede ser ver 1000 historias diferentes. O sea, es que es muy complicado y la gente se piensa que coges el móvil, coges la camarita y te pones a grabar y tal. Y ¿lo puedes hacer? Por supuesto que lo puedes hacer, pero creo... El que lo quiera profesionalizar y quiera tomarse un poquito más en serio la profesión, tiene que tener en cuenta muchas cosas. Hay que pagarle a la gente, hay que pagar el equipo de cámara, las luces, el catering, el arte. Bueno, tú lo sabes muy bien, hay que pagar muchas cosas. Entonces, es muy, muy complicado. Y pues tú imagínate ya cuando en un festival te cogen ya, solamente aunque te cojan ya en un festival y dices, hombre, el trabajo de mucha gente está detrás, no desmerezco el trabajo de otros cortometrajes que han mandado, porque es mucho trabajo. Pero, hombre, yo, como decía Lina Morgan, yo agradecido y emocionado de que nuestro trabajo se siga viendo. Y te digo, Das Memory se vio en Alemania, se vio en Japón, se vio en Estados Unidos, en Sudamérica. De verdad, fue una bestialidad. Un mensaje para los compañeros de profesión, cuando a veces uno cree, ¿no? Porque antes lo hablábamos, antes de comenzar el podcast, lo estábamos charlando, ¿no? Uno se crea expectativas falsas sobre las cosas y resulta de que a lo mejor el trabajo con el que creías que no ibas a tener tanto recorrido, tuviste un recorrido increíble y luego otro que a lo mejor pensabas que iba a ser la repera, resulta de que el recorrido es más cortito o lo que sea, ¿no? Al final... Eso me pasó con el siguiente trabajo, que luego hablamos de ello, pero sí es verdad que yo tenía una expectativa muy alta y de repente me vi que esa expectativa se cayó. Yo creo que lo mejor en estos casos es decir, mira, tengo un trabajo, lo he sacado hacia adelante, es muy difícil porque hay muchísimo dinero detrás, como te acabo de decir, el trabajo de mucha gente, muchos factores y ya de por sí sacar un trabajo adelante es muy, muy complicado. Entonces, que te cojan en 1, en 10, en 20, en 50 festivales, en 100,
Perfecto, fenomenal, pero lo importante es sacar el trabajo, trabajar, tío. Y el respeto hacia el equipo es súper importante. Y ya te digo, yo es que te lo juro, o sea, yo es que alucinaba cuando venían todas las semanas selecciones con las memory porque decía, wow. Que encima es terror, rodado en inglés, como ya te he comentado, y encima dura 9 minutos, es cortito, se hace fresquito y dices, venga, va, me lo veo. Se traga enseguida. Porque luego hay cortos que eso, pues son de mayor duración, de menor duración, y ya te pueden gustar los trabajos más o menos. ¿Dónde está ambientado, supuestamente? Cuando pones esa costa, ¿es tu Málaga, la que incendias? No sé si se... Es el Rincón de la Victoria, en Málaga. En Málaga, por eso te digo, cuando yo veía arder aquello, digo, esto es alguna zona de Málaga por narices. Sí, además tuvimos la premiere en el Festival de Málaga, que fue muy bonita, que además los efectos especiales me lo hizo... O sea, que incendiaste tu Málaga para el corto. Incendié mi Rincón de la Victoria porque era el sitio donde veraneaba de pequeño. Y digo, venga, vamos a quemar el rincón. Claro, hasta allí llegó el apocalipsis zombie, ¿no? La verdad que es muy, muy recomendable. Porque incluso a los que a lo mejor no sean muy seguidores de ese género, está tan bien hecho y cuenta una historia tan bonita que tú dices, oye, me la como muy bien. A mí me decía mucho la gente, no me gusta el cine de zombies, pero me gusta mucho tu corto. Pero claro, por eso mismo, porque creo que como es una historia tan general que cualquiera que hayamos perdido a alguien en nuestra vida, nos sentimos mega identificados con eso. Yo creo que por eso a la gente le gusta tanto, porque dice, hostia, me crea tensión, me da mal rollo este momento, cuando ella... le pasa una cosa al personaje de ella, es cuando ya empiezas a sentir otras cosas. Te hace evolucionar sentimentalmente también el corto, que no te lo esperas. Cuando empiezas a ver un corto de zombies, no te esperas que sentimentalmente te toque algo, ¿no? Y hay una cosa, una pequeña reflexión que me hizo tener tu corto, y voy a compartirla con todos vosotros. Por favor. Con todos ustedes, como decimos los canarios. Creo que siempre en el cine se ha dado como mucha laxitud a los sentimientos, como que es muy fácil que cuando... No, con la película del oeste, ¿no? El caballo se parte la pata. A tomar por culo el caballo. No sé si me explico, ¿no? Como que parece muy fácil en la ficción el desvincularte de algo o de alguien a quien tiene sentimientos, ¿no? Zombie, mi mejor amigo, mi pareja, mi hijo, se ha convertido en un zombie, ya no es él, ¡pum! Un tiro, a tomar por culo. Eso es como que muy fácil, ¿no? Pero tú transgredes, tú metes sentimentalismo dentro del corto y hay un momento en el que tú te pones en el lugar y dices, claro, que igual yo también, igual yo tenía todo el sótano lleno de toda mi familia. No sé si me explico, ¿no? Pero... Sí. Hombre, a ver, ten en cuenta que también en esa época ese tipo de cine, los años 40, 50, 60, el western, el cine negro y ese tipo de películas que antiguamente nuestros padres veían, es que eso era show business, eso era entretenimiento puro y duro, era el bueno va a cumplir un objetivo que es cargarse al malo y llevarse a la chica en la mayoría de los casos, o tengo que investigar y necesito ver cómo resuelvo el caso y demás. Entonces, cuando eran unos directores que transgredían y te hacían pensar más de la cuenta, es decir, decías, ostras, cuidado, que me estás contando algo más que simplemente, exacto, una historia tan básica. Y yo creo que lo bonito del cine es eso, que además, sobre todo, en los años 70 creo que hubo una evolución muy grande en el cine porque ya se empezó a cambiar un poco los pensamientos. En España, ya cuando se murió aquel señor, ya cambió muchísimo el cine, en comedia, en terror, en drama, se cambió muchísimo. Pero en Estados Unidos también se transgredía un poco en el cine y demás. Tienes razón, pero qué triste también, ¿verdad, Juanlu? Porque hacerte director con todo lo que cuesta, o ser director, y luego que todo lo que tú dirijas te encasillen, pues yo que sé, pongamos, ¿no? Un director típico, no sé, o cualquier americano de estos que toda la vida han estado dirigiendo comedia romántica. Y resulta de que toda su puñetera vida tú ves una película y las estás viendo todas, porque todas son chico conoce a chica conoce a chico se enfada con chico recupera a chica. Me explico, ¿no? Y ves el final feliz y, tuño, pasarte toda la vida haciendo lo mismo. Sí, pero fíjate qué curioso ahora que lo estamos reflexionando, que los que llevaban el cine americano, que te daban un poquito más que pensar, eran los europeos. Porque los Fritz Lang, que era alemán, que hizo alguna película en Estados Unidos, los Hitchcock, que es británico, Polanski. Polanski, por eso te digo. Polanski es una bestialidad lo que hacía en esa época. ¿Cómo se llama este? Ernest Lubitsch, que era un austriaco, tío, que te hablaba del amor de una manera tan idílica que tú dices, espera, que esto no es tan básico como parece. Y eso es lo bonito. O sea, había directores que también sacando cosas muy
fuera de lugar porque a mí me estalla la cabeza con ese nombre, no lo llego a entender del todo. Tengo mis limitaciones. Yo lo siento, yo odio Lars von Trier, no me gusta nada. Yo es que no lo termino de ver del todo. Lo siento a los que le gusten. Lars von Trier no es nuestra referencia, lo sentimos mucho. Para mí tampoco lo es del todo. ¿Qué vamos a hacer? Los seguidores de Lars von Trier podéis saber que lo respetamos porque todo trabajo cuesta muchísimo. Totalmente. Pero cada uno tiene sus gustos y sus pareceres. Bueno, y terminado todo esto, terminado este periplo, pasamos a algo totalmente diferente. Una noche cualquiera. Es el tercer trabajo que pude ver tuyo. Sí. Y es algo que, bueno, ahí también te pregunto, al igual que el primero era un poco autobiográfico, ¿también hay algún atisbo de autobiografía en este tercer trabajo? Sí. ¿Sí? Sí. El corto habla sobre la historia de Javier, que es un abogado que le va muy bien, tiene su familia, es un hombre de éxito y demás, pero frecuenta clubs nocturnos por la noche con, como se diría antiguamente, como diría mi madre, con señoritas de dudosa reputación. Entonces conoce a una persona, a un hombre travestido, que le llama mucho la atención y al final ese encuentro acaba convirtiéndose en algo muy turbio, que resulta que esa persona era uno que le hacía bullying cuando era pequeño. Entonces, a mí el bullying... yo de pequeño sufrí bullying, además justo después de la muerte de mi padre. Entonces es una pena porque además son cosas que creo que no se merece absolutamente nadie, son cosas que no dependen de ti, dependen de los pensamientos de muchas personas que a saber las cacas que tienen en su casa para llegar a hacer las cosas que hacen cuando son pequeños. Y yo quería hablar un poco de eso porque de verdad hay como un estigma de que hay gente que no se atreve a hablar del bullying o que no se atreve a decir, pues a mí me pegaban hostias de pequeño. En mi caso, vamos, te lo cuento abiertamente, a mí me cogían en el baño y me empezaban a patear entre unos cuantos. Y era la broma y la coña de vamos a pegar al gordito. Entonces, bueno, no, ya está, pasado pisado, te quiero decir. Claro. Me jode, me fastidia mucho que se siga haciendo a día de hoy. Porque creo que es una cosa que los padres tendrían... Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cuando las niñas salen de fiesta y le dicen a los padres, ten cuidado por la noche. La cosa no es decirle al padre, ten cuidado a la niña, la cosa es decirle también, no solo a tu hija, ten cuidado, también decirle al hijo, cuidado con lo que haces. Cuídate bien y respeta. Respeta a quien tenés que respetar. Exactamente. Porque esa chica que no respetes podría ser tu hermana, podría ser... Me estoy explicando. Pero esa es tu madre podría ser y tienes que tener un cuidado tremendo. Entonces hay gente que creo que no es consciente cuando es pequeño de las maldades que pueden llegar a hacerle y lo que le repercuten a mucha gente. En mi caso, yo estoy muy tranquilo, yo ya tengo superado ese episodio de mi vida, pero luego pensé, escribiendo el guión, digo, ostras, ¿qué pasaría si hubiera alguien que no perdonara el pasado? Exacto. Porque... Ahí te salió la idea, ¿no? Claro, sí, no, totalmente. Porque ya te digo, hay gente que le gusta o que no puedes... No sé si tú conoces a gente o te... No solo perdonarlo... No saben perdonar el pasado. No solo perdonarlo, sino superarlo, porque el protagonista, que es este señor, que no sé si es inglés, Matthew... Es americano, Jimmy Shaw. Hace de Matthew o algo así en Aquí no hay quien viva, algo así el guiri de Aquí no hay quien viva. Pero el cuñado de José Luis Gil. Exacto, el que hace de inglés que habla así todo, hola, ¿qué tal? No sé qué, con un acento como muy pronunciado. No es el hecho de que lo pueda superar o no lo pueda superar, es que su vida, siendo un adulto, sigue estando marcada por aquellos hechos, ¿no? Totalmente. Marcadísima. Totalmente. O sea, básicamente le jodieron la vida. Le fastidiaron, le jodieron cuando era pequeño y encima se ve en el corto que además hay una secuencia... Fíjate, si era duro el guión, que había una secuencia que a mí el asesor... que nos llevaba el tema legal en ese momento en el corto, nos dijo, la Fiscalía de Menores no quieren que se vea cómo le pateáis o cómo le escupen a un niño en la boca. Porque en el guión le escupían en la boca y le pateaban. Pero yo digo, mira, es que no se va a ver, es que lo voy a hacer de una manera que se va a intuir, pero no se va a ver. Claro. Pero fíjate, porque luego además me hace gracia, porque luego en cine español y en otros tipos de cines he visto cosas un poco más bestias, claro. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Lo importante no es que se vea el maltrato, lo importante es que la gente conozca los casos en los que, oye, tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina o quien sea está sufriendo por culpa de 4 o 3 o un desalmado o desalmada que no es capaz en su casa de que le eduquen, que tenga un poquito de sensibilidad a la hora de decir las cosas y decirle, oye, mira,
respeta a tus compañeros, respeta a tus amigos, respeta a la gente que tienes alrededor. Y Juanlu, pero una pregunta, haciendo reflexión, también esos niños que, cuando son niños, ya cuando son adolescentes, ya tienen un poquito tal, pero cuando son muy niños y someten a otro compañero o compañera a bullying, a mí personalmente también me parecen víctimas los que lo están haciendo, porque la educación que tendrán, la falta de cariño que tendrán que vivir en su casa, como tú dices, para volverse un ser agresivo que va a darle patadas a otro niño en el cole, ¿no? Totalmente. No creo que esas personas se sientan luego orgullosas. Y ahí lo hilo con algo, ¿no? Sí. Yo tengo 47 años, ¿no? O sea, con unos añitos. Yo nunca hice bullying pegándole a nadie. Pero sí recuerdo que no era algo mal visto. Y yo recuerdo, y le he pedido perdón personalmente, en este caso él no tenía que ver con ser más gordito, ser más tal, era con un chiquito que teníamos en el colegio. Yo me crié en un colegio que era un colegio de curas, en aquella época, la Salle, y había uno de los chicos que era un poquito más afeminado o lo que fuera. Y estaba como muy gracioso reírse del chaval. Me lo contaste en Tarazona, chaval, sí. Y nos reíamos. Y yo años después me acordé de hablarlo con él y decirle, mira, tío, disculpa porque es que no sé ni lo... Yo seguía la sinergia. Ya. Yo no fui el cabecilla, no fui el tal, pero seguía la sinergia de reírme. Porque como era más flojito, o jugaba peor en los deportes, lo llamábamos niña. O sea, no... Coño, creo que es importante también esa reflexión como sociedad, ¿no? De cómo hemos ido evolucionando. Ojalá que se evolucione mucho más porque se siguen haciendo verdaderas barbaridades, pero que hasta personas que no lo haces a lo mejor queriendo te dejas llevar por la sinergia de mierda que había en aquella época de ridiculizar al distinto o del tal. Y luego la vida me lo devolvió, porque luego yo hubo etapas de mi vida en que estaba muy gordito y la gente me intentaba insultar también y me decía de todo. Entonces, tú dices, coño, pues mira, unas veces verdugo, otras veces víctima, ¿no? Es que ahí está un poco el tema de la educación y un poco también de los valores y la salud mental que tengas a la hora de educar a un niño, porque tú no... A ver, no es cuestión de decir todo el rato, no. Es como diciéndole, mira, no, por esto y tal. Y al final... no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Exacto. Es que al final un niño, cuando está empezando a crecer, empieza a tener una forma de ser, empieza a crearse unos valores. Es muy fácil, lo cómodo, decir, por esto, tal. No, lo fácil es eso, es salir de nuestra zona de... No. Lo fácil sería en nuestra zona de confort decirte, el gordo o el gafa o el no sé qué. Y lo difícil es parar y decir, ostras, es que como le estoy diciendo algo que le pueda herir, a mí tampoco me gustaría. Lo que te acabo de decir antes de la empatía y hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, cuando me lo llevé, retomándote un poquito el tema del corto, ¿sí? Yo cuando me lo llevé aquí, además, fíjate, hay un momento en el corto que la gente se pone muy tensa, no sé si te suena este gesto. Sí. Cuando lo veáis lo entenderéis. Sí, que es la línea en la que el corto casi se convierte en corto de terror también, ¿o no? Sí. Y te quedas ahí como diciendo, pero ¿yo qué haría en ese momento? Pero yo no me vengo, ¿qué es lo que haría? Que es un poco también cómo nos sentimos nosotros en ese momento. Fíjate, hablando ahora que me estás comentando lo del tema, yo hace muchos años a uno de esos que me hizo bullying, a un buller, me lo encontré. Nos miramos, no nos dijimos absolutamente nada. Estuvimos a esta altura y no le dije ni hola, él no me dijo hola. Además, me acuerdo que me acuerdo perfectamente el contexto. Yo estaba esperando en la barra de un bar, él estaba al lado y directamente cogí la bolsa, me fui, estaba con un colega y le digo, me acabo de encontrar con uno que me hacía bullying de pequeño. Me dice, ¿cómo te has sentido? Y le digo, me he sentido indiferencia. ¿Qué más da? Mira, claro. Ya está. Tú verás lo que tú hiciste. De hecho, el nombre de Javier es la composición del nombre y los dos apellidos de tres personas que a mí me fastidiaron mucho cuando era pequeño. Entonces, no, todo tiene una simbología. A mí me gusta mucho trabajar con la simbología. Me gusta mucho el tema este. Entonces, bueno... decirte que el trabajo actoral también, como yo he comentado con esta dirección de actores... Pasando esa página, brutal. Fue brutal. Brutal los actores, brutal. O sea, quizás de los tres, no he visto el último porque todavía está en festivales, etc. Pero de los tres, el trabajo actoral de este, el chico que hace de Javier, que es... Ruller Pera. Actor de doblaje. Es, a ver, Dios mío. Es la voz de Leonardo DiCaprio, de Matt Damon, de tal. Spider-Man de Tobey Maguire. Exacto. Me he ilustrado, ¿no? Para intentar tener un poco. Pero el papel casposo
¿eh? Sin llegar al rollo ridiculizante de Torrente, pero sí con ese asquito que te produce un poco el perfil Torrente. Sí. Una de las cosas que a mí más me costaba a la hora de una noche cualquiera era empatizar con el personaje de Javier. Porque ya no solo por el background mío del pasado, sino porque decía, ostras, que es un personaje que es tan cabrón, que luego le hace lo que le hace, lo que le dice a él en el descampado, cuando realmente le vemos la cara. A mí esa secuencia me da, por ejemplo, mucho miedo, y como lo hace Ruller, es brutal. Sí. Y mira que fue un rodaje muy, muy, muy difícil. Para mí es el rodaje de las cosas que he dirigido más complicado. A nivel económico, yo pedí un préstamo para poder rodarlo. O sea que fue una salvajada a la hora de producirlo. Rodaje nocturno, porque la parte del descampado es de noche. Tenga la gente descansada mínimo de las 8 horas, 12 por convenio de rodaje audiovisual, que tiene que haber desde que terminas hasta que empiezas, tiene que haber 12 horas. Y los descansos hay que respetarlos, claro, por supuesto. La historia es muy complicada. No te voy a mentir, hubo gente en el equipo que no me lo puso nada fácil. Vale. Y aparte, bueno, fueron muchísimas cosas con este trabajo. Yo me lo tomé como un máster. Yo aprendí mucho y aprendí mucho. Sobre todo lo que más aprendí en este trabajo fue que todo en esta vida no vale. Entonces me lo llevé en mi vida personal y en mi vida profesional. Y una de las cosas que más me fastidiaba era que digo, jolín, es que si yo he escrito este personaje, el de Javier, ¿por qué no llego a empatizar con él? Y me lo dijo Ceres Machado, la directora de actores. Me dijo, mira, hay que crear a los personajes, porque si no crees tus personajes va a ser muy difícil que luego los defiendas. Y luego piensas y dices, mira, si es que a saber lo que ha pasado este hombre en su pasado para llegar a ser lo que hacen hoy en día, que es ponerle los cuernos a la mujer. Él habla así muy despectivamente a la hora de hablar de los gays, de la mujer en general. Y dices, a saber lo que este hombre ha vivido en su casa desde que era pequeño para llegar a ser lo que ha llegado a ser a día de hoy. Entonces, ya es cuando empecé a comprenderlo mejor, ya tuve otro tipo de mirada a la hora del personaje. Y ya te digo, fue un trabajo actoral muy difícil, porque el personaje de Jimmy era muy complicado, el de Ruller, incluso el de Esther Ortega, la camarera también, que parece que no, que parece que llega, ella está ahí porque tal, pero luego hay un motivo por el que ella esté. Emilio Boalé, que es el portero de discoteca, que también tiene un papel trascendental al final del corto. Sí. También está muy bien Emilio. Fue un equipo bastante interesante. O sea, que básicamente te removió por dentro, ¿no? Cuando estabas viendo la propia actuación, te ponías en el lugar del actor, del chico que hacía de travesti. Hombre, es que yo cada vez que veía el final del corto con él rompiéndose frente al espejo del retrovisor, yo cada vez lloraba que lo veía. Sí, por lo que te decía antes, ¿no? Porque seguía en él, en el caso del corto. Sigue el dolor en él. Hay personas que no son capaces de liberarse del pasado y que su mente les lleva al pasado y les lleva al futuro de qué va a pasar y esto y lo otro, y le dan importancia a eso y no le dan importancia a su presente. Eso es súper importante, ese punto que estamos definiendo del final del corto, y así le creamos a la gente las ganas de verlo, que es maravilloso también a nivel técnico, a nivel de tratar la imagen. O sea, la verdad que yo me he quedado encantado. Él, en una especie de automonólogo, repite y clona esos malos tratos. No diremos cómo, pero los clona. Sí. Los vuelve a vivir. 30 años después o 35 años después vuelve a vivir exactamente ese bullying al que le había sometido. Da igual. Total. Que ahora fuera un adulto, lo vuelve a vivir como... No está superado para nada. No está superado, y no solamente no es que esté superado, es que puede que haya trabajado en sí mismo y puede que no, pero al final es que yo también ahora lo pienso con los años, Robert, y pienso que el pasado... Mira, te lo voy a decir con este dicho que a mí me encanta. El futuro es un misterio, el pasado es un recuerdo y el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. Y creo que es muy importante. Qué bonito. Que es una frase que escuché que me parece una bestialidad. La palabra presente, es verdad, que la palabra presente es un regalo. El presente es un regalo, tío, como un castillo. Y yo creo que la gente no somos conscientes de lo que es el ahora, de lo que es el vivir el momento. Creo que la pandemia, en vez de habernos ayudado a ser más presentes y a estar más
en concordancia con nosotros mismos, creo que nos ha ayudado a muchas personas, creo que a mucha gente le ha llevado a estar peor de lo que ya estaba, en vez de decir, mira, ha pasado una desgracia mundial, he estado con mi familia o no, pero he estado con mis amigos o no, pero ya está. No hay que darle más importancia a las cosas y sigamos el camino. No sabemos lo que va a pasar en el camino. Vamos a estar en el aquí y en el ahora, que es lo importante. Es la pena del personaje de Jimmy, el personaje que también se llama Alex, el personaje de él, Alma. Y bueno, yo creo que es un cortometraje que habla de muchas cosas. En 18 minutos está dedicado a mi querido Pepe Mediavilla, que falleció poco antes del rodaje. Y bueno, al final es lo que te digo, al final es sacar un trabajo hacia adelante, tío, que la gente vea tu punto de vista de las cosas, que vea que además un corto, como ya sabes perfectamente, hay que levantar el proyecto, hay que darle todo el cariño del mundo, como la gente no esté a favor de obra. No lo sacas en la vida y es súper importante, hay que trabajar. Tu trabajo transmite mucha ilusión, mucha profesionalidad. Yo agradecería incluso que a los suscriptores o la gente que vaya viendo tu trabajo, que nos digan cuál es el que más le gusta, cuál es el que no. Pues bueno, así interactuamos un poco. La verdad que nos interesaría muchísimo. Pero yo la verdad que me parece una verdadera maravilla todo el tratamiento. 3 formas lo que he podido ver. Porque luego hay un cuarto trabajo que es en el que estás ahora en la promoción. ¿Cómo se llama? La última caja. La última caja. Yo he visto el tráiler, ¿vale? Que también tiene muy buena pinta, pero bueno, ahí como sé que está ahora mismo en difusión, no podemos hablar mucho más. ¿De qué va? Danos un pequeño spoiler, pequeñito aunque sea. No, te cuento el leitmotiv y vas a flipar, porque fíjate que este es el primer guión que yo no dirijo. Ajá. El guión está escrito por Salva Martos, íntimo amigo mío desde hace 16 años. Llevábamos muchísimo tiempo queriendo trabajar juntos, porque él ha trabajado también, aparte como director y como guionista en sus propias cosas, también ha trabajado como guionista en otros muchos trabajos. Vale. Y yo le llevaba tiempo diciendo, Salva, tú y yo tenemos que trabajar juntos, tenemos que ver cómo funcionamos, a ver el binomio qué tal está. Y buscamos muchas ideas, hubo una que un guión, una comedia divertidísima que por desgracia no se pudo hacer, pero la idea sigue ahí. Y hablando, me dijo un día, cuéntame, dime qué te apetece contar. Y yo, si quieres, hacemos un brainstorming y tal. Y me pasó un guión de una cosa que estuvimos hablando, que te prometo que la primera versión de guión, quitando un par de cositas que yo le pedí, pero cosas muy, muy concretas, lo que se rodó es el guión que Salva me presentó en enero de 2022, que es La Última Caja. ¿De qué va La Última Caja? La Última Caja es la historia de una chica que va a recoger, como el título del corto dice, la caja que le queda por recoger después de la mudanza y ruptura con su expareja. Lo que pasa... Qué embarazosa la situación, ¿no? Es muy jodida. Encima llevaba 2 semanas desde que se fue del piso. Lo que pasa es que el motivo real por el que ella va a verle a él no es por la caja es la excusa. A ver, voy a mirar al espectador para ver qué tal. El motivo real por el que, y ahí sí no voy a contar más, el motivo real por el que ella va a recoger la caja es para pedirle a él que borre un vídeo porno que se hicieron años atrás. Cuando eran pareja. Cuando eran pareja, exactamente. ¡Ostras! Y a partir de ahí empieza a pasar una serie de cosas. Abres una ventanita en la cabeza de muchos de los seguidores y de la gente que lo está viendo ahora, de decir, aquella expareja habrá borrado... ¿Cómo sentaría saber que tenéis un vídeo de una persona con la que ya no compartes absolutamente nada? Que a lo mejor hasta odias. Que a lo mejor hasta ya te cae mal y dices, ostras, como... Mira, sin entrar en spoiler, bueno, te puedo decir que fue el rodaje más sencillo de toda mi carrera. El equipo estaba favorcísima. Fueron 2 jornadas. No fueron 4, fueron 2 jornadas. Bueno. 2 jornadas que nos lo pasamos súper bien. Sí. En esta ocasión yo sí dirigí a los actores y nos pegamos un trabajo muy previo. Tenía muy claro también lo que quería contar, cómo lo quería contar visualmente. Y yo estoy muy, muy, muy contento con el resultado. Creo que la gente que lo ha visto, sobre todo...
saca muchas reflexiones, sobre todo las mujeres salen muy perturbadas de lo que cuenta el cortometraje, Uy. porque es un cortometraje, sí, es un cortometraje que es muy chungo. Es un aviso a viajeros, a lo mejor. Sí. Además, como le gusta a mi guionista Salva definir el cortometraje, es un thriller dramático sentimental. Ah, ¿Cómo te quedas? Vaya término. Habéis creado un nuevo género, ¿eh? Un nuevo género no lo sé, pero desde luego creo que es una historia que no deja absolutamente indiferente a nadie. Todos en mayor o menor medida hemos vivido algo parecido y es un corto que es muy incómodo, muy incómodo. Yo te digo, yo quería trabajar con muchísimo respeto con los actores, además de Sira y David son maravillosísimos, se llevan fenomenal ellos, a pesar de que luego la historia vaya por unas derroteras que, en fin, vamos a dejarlo ahí. Lo veremos, estoy expectante. Y bueno, ya te digo, estoy muy contento porque además es eso, como es el primer guión que no he escrito yo, me daba mucho respeto por Salva, además él es guionista profesional, él, aparte de cortometrajes, ha escrito películas, entonces digo, ostras, tengo aparte, no solo conmigo ni con el equipo, es también con una persona que ha confiado en mí para su visión y mi visión conjunta. O sea, juntar nuestras visiones. Sí, que y tú crear la herramienta de su historia para darle visibilidad. Me identifico porque me acuerdo cuando hablábamos con Sergio que le dijimos, lo que hemos escrito, queremos que alguien lo traslade a una pantalla lo plasme, y que sea lo veamos reflejado y lo veamos. Consiguió reflejarlo en la pantalla. Claro. Yo sé por qué duró 2 minutos. Porque no hiciste el guión tú. Ahí fallaba. Todos los trabajos tuyos que he visto, es curioso, ¿no? Que sigues un patrón, porque me has dicho que todos han sido 4 días de rodaje. Sí, 3-4 días, sí. Y curiosamente también en todos ellos planteas, incluso en este último de Salva, planteas dualidades, ¿no? Binomios. Hablabas antes de un binomio con Justo. Salva, ¿cómo funcionabais? Planteas en el primero, en el reencuentro, un binomio de hijo-padre, ¿no? Sí. Hay una conversación que quedaba que tener. Planteas en el segundo una relación post-zombie o post-mortem de un marido y su mujer. Planteas en el tercero una relación que transgrede 30 años de la relación de 2 personas, uno que sufrió el bullying, otro el que lo hizo, otro que en el futuro sufre el maltrato del que había recibido bullying, pero también 2 personas, y en este último una pareja que era pareja y luego no lo era, ¿no? ¿Por qué estos patrones? ¿Te lo has planteado alguna vez? No, nunca. Es la primera vez que me hacen esa analítica. Es que en el muy podcast curioso. hacemos preguntas muy originales. No, la verdad es que sí. Yo, a ver, ya te digo, a mí sobre todo me encanta y yo no vivo a la hora de rodar sin saber qué quiero contar, cuál es el tema. Y ya te digo, o sea, cada historia tiene su intríngulis, tiene su aquel a la hora de que yo tengo muy claro antes de rodar qué es lo que voy a plasmar. Entonces, al final podemos tener relación con mucha gente, pero al final mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, mi amigo es mi amigo, mi pareja es mi pareja, y al final creo que esos conflictos que se crean en el día a día los creamos nosotros con las personas de nuestro entorno. Y ya te digo, como es algo que creo que la gente... Es muy interesante la pregunta, te lo digo en serio, ¿eh? Como creo que es algo que al final tenemos que lidiar con el día a día, por eso creo que mis historias van mucho por esos caminos, porque creo que al final son cosas en las que la gente, como yo te he comentado antes, se siente identificada porque ya lo han vivido o lo están viviendo. Entonces, Los castings los haces tú. Sí. Tú eliges quién juega el papel del que era tu padre, porque como has hablado de que hay elementos autobiográficos, sí. Personalmente... Otra felicitación más porque creo que das en el clavo. O sea, yo también escucho mucho a la gente. Es decir, con Reencuentro tenía muy claro quién iba a ser del padre y quién iba a ser del hijo. El Last Memory costó un poquito más encontrar, pero creo que Martín fue la opcionísima clave. Y la actriz Irene Salas, la zombie, ¿sí? Era una pedazo de crack. Además, ella trabaja mucho el gestual y creo que para lo que se ella la ve necesitaba. Solo una pequeña parte sin maquillar, sí. Y solo la parte de la cara en la playa, el gesto de amor hacia el marido y los ojos, fíjate tú que son 3 segundos de fotograma. Ella es un ser de amor. Es brutal. Es un ser de amor. Transmite Aparte que yo conozco a Irene hace muchos años y la respeto muchísimo y la quiero mucho a nivel personal también, es que desprende un amor
con esa mirada y un amor a la profesión que la tía Qué bueno. es maravillosa. Y aparte hizo muy buenas amigas con Martín. Y luego entre Roger y Jimmy también. Ya te digo, yo tenía muy claro el personaje de Jimmy. Roger Se llevaban bien ellos dos. Súper bien, Qué curioso, ¿no? Eran archienemigos, súper ¿no? bien. No ha habido en un rodaje de un corto mío ningún actor que se haya llevado mal, jamás. Jamás de los jamases. Y mira que algunos personajes son para que se lleven mal, pero Claro, no, en absoluto. Y de hecho, en la última caja de Siré y David se llevan fenomenal, a pesar de lo que te he contado de qué va la historia, se llevan fenomenal. Fenomenal. ¿Eres feliz, Juanlu? Estoy en un momento de mi vida en el que me estoy encontrando, que me estoy buscando, me estoy cuidando, me estoy protegiendo. Es que te veo con una luz. Mira que siempre has sido un tío que transmite muchísima luz. Cuando yo te conocí, recuerdo de hablarlo con Alexandre y decir, tremendo crack de chaval, tío. O sea, me explico, porque transmites una pasión por la profesión, una pasión por lo que haces, una pasión tomándote la caña y hablando, una pasión dando un paseo, una pasión cuando hablas de tu perro. Me explico, ¿no? O sea, me estoy explicando, no eres una persona que transmites mucho, pero ahora, después de este momentito que has tenido de autoencuentro, porque yo, información confidencial, te has ido un poquito de un retiro, unos días y tal, Sí. te noto, incluso el mensaje del otro día, dije, oye, oigo al Juanlu más potente, más fuerte, ¿no? Sí. Como que has dado un pasito para coger carrerilla, pero te veo muy enfocado. O sea, te lo digo, transmites una luz muy especial. Esto no estaba pactado, ¿eh? No estaba pactado. Lo juro. Bueno, en realidad no había nada pactado en la entrevista, pero me ha sorprendido la pregunta y te agradezco mucho. Es lo que transmites, de verdad, en serio, ¿eh? Mira, hay que trabajar en uno mismo, porque la gente, yo creo que hay muchas personas que no son capaces de trabajarse en sí mismos y al final no solamente uno tiene que darse cuenta de sus virtudes, también tiene que darse cuenta de sus cacas, de sus miedos, de sus mierdas, lo voy a decir mal, perdón, de sus mierdas y de los errores que cometió en su vida. Y creo que darse cuenta de ello, da igual la edad que tengas, puedes tener 70 u 80 años, que al final creo que, como te he comentado hace un rato, hay que vivir el presente, hay que ser consciente de lo que estamos ahora, que es vivos, hay que estar agradecido de muchas cosas, tenemos salud, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos gente que nos quiere a nuestro alrededor. Creo que hay que estar agradecido de la vida en muchos aspectos, hay que dejar el pasado. Yo mis trabajos, si te fijas un poco también, hablo mucho del pasado, no porque yo esté obsesionado con el pasado, sino porque creo que tenemos que darle la importancia que tiene que tener el pasado. Ya está. El pasado, como te acabo de decir, el pasado pisado. El futuro es un misterio. No sabemos lo que va a pasar. Es un aprendizaje. El futuro es la consecuencia de lo que hagamos en nuestro presente. Sí. Entonces, el presente hay que vivirlo con mucho amor, con pasión y hay que El pasado yo creo que hay que mirarlo para no repetir los errores. También, porque vendrán errores nuevos, tranquilo. Total. Si la vida es tan original que te empieza a poner palos en la rueda que no te esperabas bajo ninguno de los conceptos, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar una pandemia? ¿Quién se iba...? Eso ocurre, ¿no? Cuando no ocurre una cosa, la realidad siempre supera la ficción. ¿Quién se imagina que tu padre se muere con 48 años? Claro. ¿Quién se imagina que de repente, yo qué sé, hay niños en la calle? Si uno cree que eso pasa en las películas, pero pasa en la vida real. No, pasa en la vida real, pasa en la vida real. Esa es la parte que tiene que ver con tu parte personal, que estás con una luz especial. Y mi máxima felicitación ya a título personal como amigo tuyo. Gracias. A seguir así, Juanlu, porque te veo espectacular y te lo vas a comer. Y además, sobre todo la actitud. Y luego en la parte profesional te quiero hacer dos últimas preguntas y así cerramos el podcast, que hace mucho calor aquí, estamos en pleno verano aquí en Madrid. Primero, quiero que me digas 3 películas que tú crees que pueden haber marcado tu vida. Tienes que decir las 3. Ya has dicho una de ellas, que fue la que te hizo que tal. Si la quieres repetir o puedes poner otra más. Y lo siguiente, me gustaría que ahí, si ahora mismo nos estuviera viendo un Juanlu jovencito, una persona que se quiere inspirar en el cine, que le digas lo bueno y lo malo, ¿no? Antes hablábamos de que a los niños hay que decirle lo bueno, pero también lo malo, ¿no? Que no por ser niños son tontos, ¿no? Hay que hablarles a lo mejor con más paciencia, más tal. Pero si una persona se quisiera meter en tu sector, ¿cómo está el sector ahora mismo? Vale. Para un chavalito, ¿qué consejo le darías? ¿Vale? Empezamos por las pelis. Si vale, vamos a ir por partes. Te he nombrado la película por la que me dedico al cine, que es El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Aprovechamos para invitar a Alex de la Iglesia a venir aquí un día, por supuesto, a charlar con nosotros. Alex, queremos que vengas ese día aquí grabas al tú, podcast. ¿no, Juanlu? Ese día vienes tú seguro. Vienes tú de fan, claro. Yo algún día le diré a Alex, no sé cuándo, ya se lo pero diciendo. algún día, Alex, algún día te diré lo que significó tu película para mí. Claro que sí.
Una película que me marcó muchísimo fue Cinema Paradiso. Creo que es una de las películas más bonitas de la historia del cine. Es una carta de amor al cine. Es una pasada, es una sensibilidad y una forma de contar que tiene brutal la película, todo lo que cuenta. Y mira, te vas a reír. Yo soy mucho de cine de acción, cine de entretenimiento. Yo me crié con Bruce Willis de pequeño, con el Chuache, con todas las películas así y tal. Y te va a sorprender. Y te lo voy a decir como una, no como una trilogía de 3 películas. Yo no concibo el cine sin El Señor de los Anillos. ¡Ostras! Yo, El Señor de los Anillos es una película... Te puedo ir aquí de erudito y de intelectual y decirte, me puede gustar el apartamento, me puede gustar tal... Para conocer a Pepe fue un mito, entonces, ¿no? A Gandalf. Claro. Es que yo se lo dije, yo le dije, es que tú no eres consciente de lo que tú, del entretenimiento, del cariño que se le tiene a Gandalf y del trabajazo que tú hiciste detrás. Es que es impresionante. Pero yo te diría eso, que El Señor de los Anillos, a mí, yo me leí el libro de adolescente... Sí. Y creo que soy de las pocas personas que le gusta más la trilogía de películas que el libro en sí, que los libros en sí, porque es que me parece que está tratado... Las películas estrenadas, no las versiones extendidas. A mí no me gustan las versiones extendidas porque creo que es ya remarcar cosas que ya... Se daban por hechas. No, bueno, no eran tan necesarios. O si lo has contado de una manera, mantén esa idea. Déjate de versiones extendidas ni historias. Yo soy un poquito más elemental. Yo en El Señor de los Anillos siempre me llamó la atención la chica que hacía de elfa, que era guapísima. Sí, Liv Tyler, la hija de Steve Tyler. Nunca entendí cómo Steve Tyler era tan feo y la hija sería tan guapa. Eso es algo que supongo que todos lo pensamos. Digo, pero este tío, que tiene una boca así, y la tía, impresionantemente Los guapa. ojos, si te fijas, son muy parecidos a los del padre. Pero la boca... Ya, bueno. Este hombre, la genética. El Aerosmith no es igual de guapo. No, pero a mí esa película me marcó mucho de pequeño. De hecho, la vi la primera 3 veces, la segunda 3 veces y la última, El Retorno del Rey, la vi 2 veces en el cine. O sea, yo he estado... Pues si son 3 horas por película, 3 horas por 8, 3 por 8, yo me he tirado un día entero, 24 horas viendo las 3 películas seguidas. ¿No? Sí. Pero es que a mí me impresionó mucho, a mí todo eso me impresionó, ese mundo, esa tal... No, creo que son sagas que han marcado a mucha gente. Bueno, de hecho, Alejandro, nuestro técnico, yo sé que también es un seguidor del Señor de los Anillos, increíble. Lo primero que hizo cuando escuchó, digo, mira, me dijo Juanlu que la voz nos iba a sonar mucho y nada más oír Gandalf. Sí. Este tío Gandalf. Digo, sí, pues sí. Yo tenía Morgan Freeman en la cabeza y me dijo Gandalf. Digo, pues también. A mí me dijo que le cambió mucho a él, porque me llevaba años trabajando, pero dice, para mí la película que me lo cambió todo fue Cadena Perpetua. Y con Morgan Freeman, que está espectacular. Es una película brutal también. Yo sé que es una película que a mí me fastidia porque con los años está denostada, que se ha demostrado que es una película de culto, 7 nominaciones, 0 Oscars. No ganó ni un Oscar. Fue el año que coincidió con Forrest Gump. Exacto. Es que ahí está el problema. Pulp Fiction. Es que fue un año históricamente, telita. no me acuerdo, creo que lo hablamos cuando íbamos de camino a Tarazona, que El Padrino 2 o algo así, que es un peliculón que te cagas, coincidió con Titanic o coincidió una cosa de estas de coincidencia y claro, te sale un monstruo de estos de Hollywood que arrasa por todo y gana todos los premios y hay grandes películas que han quedado segundonas. A ver, yo te puedo decir eso. Para mí esas 3 películas fueron muy claves en mi vida y yo no las concibo sin tal. Te puedo decir también American Beauty, El apartamento de Billy Wilder es una de mis cómics favoritas. Te puedo decir muchas películas. Loco, estaba hablando el otro día de Jack Lemmon y Lothar Matthaus. O sea, El Fausto de Murnau, que es una peli de 1925. Bueno, pues es una peli espectacular. Que se te va la olla. Pero para mí eso, El Día de la Bestia, Cinema Paradiso y El Señor de los Anillos como única película. Esta te la traías preparada, ¿eh? No te creas. No, que va. Bueno, Juanlu, y para cerrar, que es mucho decir, que igual nos empanicamos aquí, seguimos media hora más, porque conociéndonos, ¿qué le dirías a ese Juanlu o a ese chavalito que como tú está ahora ilusionado con el mundo audiovisual, que ha visto una película que le ha inspirado y que dice, papá, mamá, yo de mayor, hay quien quiere ser bombero, policía, médico, instagramer, youtuber, bueno, ahora hay muchas cosas tal. Quiero ser cineasta, quiero contar historias, quiero crearlas y contarlas. ¿Cuál es la realidad del sector a día de hoy para que un chavalito pues, por lo menos sepa lo que hay? Mira,
Vamos a ver. Bueno, al Juanlu joven le diría, te quiero mucho. Eso es lo primero que le diría. Te quiero mucho, nunca te olvides de eso, que te voy a querer hasta el final. Rodéate de muy buena gente a tu alrededor. Rodéate de gente que sepa tanto o más que tú. Ve muchísimo cine. Es una profesión que es muy complicada porque somos muchos. Hay muchísimo ego, que lo hemos estado hablando antes del tema del ego. Hay que cuidar mucho el ego. Y sobre todo, también hay mucha gente que se lo toma como una competencia. En plan, no, si este llega, no voy a llegar yo, y si tal. Y empiezan así como a hacer una carrera de obstáculos. Y yo creo que el cine no es eso. Yo creo que el cine es levantar un proyecto, contar un punto de vista. Al productor, lógicamente, lo que piensa es en recuperar la inversión. Yo lo entiendo todo. Pero al cineasta, al que se quiera dedicar al cine, que lo haga siempre con amor, con pasión. Porque de por sí estaremos en este mundo 60, 70, 80, 90 años y por lo menos yo me lo quiero tomar como que he dejado un legado, como que he dejado mi visión de mis trabajos, de mis cosas, por y al espectador. Entonces, trabaja mucho, ve mucho cine, rodéate de gente que comparta tu visión. Ya te digo, va a costar mucho porque el cine también es dinero. No nos vamos a mentir, el cine es dinero. Obvio. Es una profesión en la que hay que buscar dinero. Son muchísimas las personas que se ponen ahí a buscar subvenciones. No hay tanto dinero para subvenciones y es una pena porque España es un país que si invirtiera un poquito más en cuanto a subvenciones, en cuanto a ayudas a los creadores. Fíjate, en Francia... Hemos sido un país creativo. O sea, fíjate, en España dan 33 millones de euros a ayudas y en Francia dan 250 millones. Creen mucho más en el cine. Y yo pienso que hay que creer mucho más. Esto es diferente a lo que está a la pregunta, ¿no? Sí. Pero creo que hay que creer mucho en uno mismo y en uno misma para llegar hacia el objetivo. Yo siempre pienso en el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es vivir del cine. A mí me preguntas. Ser feliz haciendo lo que te gusta. Ser feliz haciendo lo que te gusta, efectivamente. A mí, ¿tú qué preferirías? ¿Ganar un Goya o dedicarte siempre a hacer lo mismo? Con todo el respeto, además soy académico, o sea que con todo el respeto yo prefiero seguir teniendo una asiduidad profesional porque por lo menos así puedo seguir contando mi visión al mundo. Si me contrata un productor para el guión que tenga en ese momento, oye, que te queremos para dirigir este proyecto, creo que tú eres la persona indicada y tal, que tu visión esté ahí y que trabajar mucho y tu sobre sello, ¿no? Dejar tu sello. Dejar tu sello. Y haz muchos contactos, porque al final es una profesión que, como no conozcas al de producción o al de dirección o al de otro departamento, es muy difícil entrar porque también el cine también tiene su endogamia en cuanto a... es un poco sectario en muchos aspectos. ¿No? El trabajo coral es muy importante y que tú conozcas al de turno a B y a J, creo que eso es importantísimo. Entonces, bueno... yo te diría eso y que mucho ánimo, mucha fuerza y creer mucho en uno mismo y en una misma. Claro, yo sé que es un poco mañido, ¿no? Pero si ahí detrás está el futuro Spielberg o el futuro Hitchcock. El futuro... Recuerda cuando te hagan un podcast de la iglesia, sí, o lo que sea, ¿no? Claro, he nombrado de fuera, pero por supuesto que los de dentro tenemos mucho talento aquí. Recuerda que estas palabras que te dijo Juanlu en este podcast fueron las que te inspiraron para ser luchador o luchadora en este sector maravilloso. Yo creo que con esto maravilloso, Juanlu, de verdad, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Creo que nuestros seguidores y bueno, toda la gente que te pueda ver en este pequeño, no sé, bajo mi punto de vista, momento sentimental, momento sincero, momento amoroso, al fin y al cabo, de abrirte en canal, contar quién eres, cómo has llegado aquí. Sí. Yo me siento verdaderamente halagado porque hayas elegido estar con nosotros en el Negaroe Podcast. Aquí tienes tu casa, ya estábamos hablando del siguiente que queremos charlar, ¿vale? De cómo hay que tomarse la vida también, que quizás es muy importante. Te veo maravilloso. Te voy a dar un abrazo fuerte, si me lo permites, ahí delante de las cámaras, para despedirnos, si no nos matamos. Y... Bueno, gracias a todos por ver el podcast. Gracias a ti por el cariño, el amor y por todo.
Y de verdad, muchas gracias por invitarme. Claro que sí, mi niño. Y que sigáis viendo el podcast. Oye, seguid viendo el podcast. Seguid el podcast. No por mí, por los próximos invitados. Por todos. Por todo, por el trabajo que hay aquí detrás. Que aquí Don Golo, con Robert, con todo el mundo. Muchas gracias por vernos. Aquí tenéis vuestra casa. Y gracias a ti por todo, Robert. Gracias, Juanlu. Aquí está tu casa, mi niño. Muchas gracias. Chajito.